Bueno, anunciamos esta entrevista tempranito. No dijimos con quién, pero dijimos de qué íbamos a hablar en parte. Es un placer para mí que estés aquí presencialmente y poder dialogar contigo. Vamos a dialogar todos. Es Andrea Balsaña quien nos acompaña, está en cámara, la pueden ver, licenciada en Comunicación Social y diplomada internacional en Comunicación Pública, experta en comunicación de gobierno, gestión de riesgo y resiliencia. Es profesora de la Universidad Nacional del Litoral y fue funcionaria municipal durante 12 años en nuestra ciudad desde el 2007 hasta el 2019. Y quiero sacarme una duda. ¿Terminamos la diplomatura superior en conflictos ambientales y planificación participativa o no la terminamos todavía? Estamos en eso. La empecé a hacer el año pasado en plena pandemia. Primero, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto charlar con ustedes en vivo, además, y directo. Esto que nos está permitiendo ahora la baja cantidad de casos, ¿no? Seguro. Y sí estoy entregando los trabajos finales, así que bueno, es otra línea de trabajo interesante que es una mujer que acumula títulos y conocimientos, digamos. Sí, que en realidad está en la búsqueda permanente, también en la investigación constante, que creo que es lo que la caracteriza a Andrea. A mí me cuesta mucho hablar de Andrea sin reconocer mi admiración hacia ella. Bueno, así que para mí también exagerado. No es exagerado, Andrea, ¿sabes qué? No es exagerado, Andrea, no. Y me parece que los temas que nos convocan también son más que interesantes. Muy interesantes. A ver, Andrea, vamos a empezar. Pasaron las elecciones legislativas en la Argentina. Algunos te dirán, menos mal que pasaron. Gracias a Dios ya pasaron. Las campañas electorales de los candidatos que se presentaron para formar parte del poder legislativo en los 3 estamentos. ¿Cuál es la particularidad de estas elecciones 2021? ¿Hay algún detalle en particular que la haya hecho diferente a las anteriores? Bueno, lo primero que hay que tener presente es la pandemia, ¿no? O sea que el contexto totalmente es diferente de cualquier otra campaña. Entonces, más allá de las disputas que se dan en los escenarios políticos en cualquier campaña electoral, acá había una situación que marcó y sigue marcando fuertemente el humor social, ¿no? Uh-huh. Y que además fue variando. Piénsense nosotros mismos, ¿no? Hace 7, 8, 10 meses estábamos encerrados con los máximos controles porque era el pico de la segunda o tercera ola en realidad. Y hace 3 meses que bajaron los casos y empezaron a abrirse las actividades, bueno, el foco pasó a estar en lo económico, ¿no? Lo que esta pandemia ha generado de impacto económico y social. Y también de impacto, bueno, que se ha estudiado mucho, ¿no? Lo que es el impacto en salud ambiental, ¿no? En salud mental. Y en cuestiones de vínculos sociales, porque la pandemia nos cortó algo que nos constituye como sociedad, que es el vínculo, sí, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un contexto presente, más allá de que los candidatos que hayan hecho referencia o no, era un contexto que marcaba un humor social muy particular. Y el otro dato que yo creo que es fuerte respecto del humor social es esta sensación de hartazgo respecto de la política o de cierta política. No me gusta generalizar porque si no, no son válidos o no son interesantes los análisis, ¿no? Cuando uno dice todo está mal o todo es lo mismo, no, hay diversidad. Pero sí hay un humor social de mucho hartazgo, de cansancio, de que digan cosas que no se hacen, de que prometan cosas de la mentira muy, muy directa, ¿no? O sea, la imagen más fuerte del presidente festejando el cumpleaños de su mujer. Sí, creo que eso hubo un antes y un después de esa foto. Fue muy fuerte, ¿no? Es como los bolsos de López, o sea, hay imágenes que condensan toda una situación social y que marcan, ¿no? El clima o la sensación, la percepción que tiene la sociedad. Y eso influye en la elección. Después, como toda elección, influyen muchas cosas, hay distintas estrategias y demás, pero yo creo que estos 2 contextos en nuestro país fueron particulares. De hecho, los candidatos, muchos habrán visto,
lo decían, ¿no? No había clima de campaña. Lo decían, ¿no? lo decían. No había clima de campaña. La gente no tenía ganas de escuchar mucho. En esta última campaña creo que hubo una cuestión muy marcada obviamente por el contexto pandémico, pero también por la evolución misma de todo, que es la presencia de lo digital y de las redes sociales. Yo insisto, y esto es una concepción de análisis muy por arriba, pero me parece que algunas campañas terminaron poniendo un poco en jaque a esta idea de que todo iba por lo digital únicamente. Porque hubo campañas donde sabemos que se ha invertido muchísimo dinero en lo digital y que no han dado los resultados proporcionales a esas inversiones. Sí, evidentemente. En esta campaña hay casos muy evidentes o elocuentes en ese sentido, ¿no? En Santa Fe. En Santa Fe particularmente. Sí, pero el tema es que hay que entender cómo funcionan, vamos a decirlo en términos generales, los consumos culturales o los circuitos por donde se informa la gente. Entonces, así como en alguna época se sobrevaloró el rol de la televisión, por ejemplo, en una campaña electoral, o en otro momento fue el rol de la prensa escrita, también hay algunos espacios que han sobrevalorado o mal valorado el rol de las redes sociales, ¿no? O los medios sociales, o mejor dicho, las plataformas sociales, ¿no? Y bueno, eso tienen la particularidad de que son fenómenos, porque todo este cambio en el paradigma comunicacional que trajo la revolución digital, lo que tiene de particular es que es muy acelerado y va mucho más rápido que los estudios sobre cómo funciona, ¿no? Claro, es más ensayo-error que aplicación de algo pensado previamente. Y si bien ya ahora hay estudios académicos de muchos tipos sobre la influencia de las distintas redes en las campañas y demás, bueno, todo el tiempo se van produciendo cambios, mutaciones, y todo el tiempo aparecen nuevas plataformas. Y desde el punto de vista de una campaña, lo que hay que pensar siempre es cuál es la estrategia que uno busca de posicionamiento del candidato en un escenario donde uno tiene que lograr conversar con la gente, donde la gente conversa, ¿no? Y lo que tiene en particular este mundo que hoy vivimos es que no existe más un solo espacio de conversación. O sea, no es que si pasa en la tele ya todos se enteran, ¿no? Hoy estalló ese espacio único de los medios, ¿no? Pero hay grupos etarios que si no pasa en las redes, no se entera de lo que pasa en el resto. No, precisamente, y es un desafío no solo para las campañas políticas, sino para toda la comunicación. Porque, bueno, tienen prácticas de comunicación y de acceso a información que van por circuitos diferentes, ¿no? Totalmente Lo que no diferentes, quiere decir que no sí. se enteren. Ajá. Bueno, mi hijo, por ejemplo, votó por primera vez, y además de ser una alegría, porque bueno, en la Argentina y en todo el mundo cada vez más hay que valorar la democracia y exigir que tenga su ejercicio lo más libre y diverso posible, ¿no? Pero yo me preguntaba por dónde él se informaba respecto a los candidatos. Obviamente que lo que pasa en la casa influye, ¿no? Seguro. Pero también lo que charlan con sus amigos, y bueno, también yo estuve investigando, así como me dijo quién es fulano, mengano, porque le aparecían a cada rato en los videos que estaba viendo en YouTube, en los ¿no? videos de YouTube. Querés escuchar Pero música, bueno, y te aparecía un claro, candidato. Eso sí. no quiere decir que, o sea, esa visibilidad quizás puede contribuir a un mayor conocimiento, pero no significa en absoluto mayor intención de voto. Y las fake, qué miedo le tengo a eso. Las fake news. Bueno, yo te diría, primero, es nuevo la forma en que las llamamos, ¿no? Pero noticias falsas ha Hubo habido siempre. en toda la historia de la humanidad, vamos a decir. Pero bueno, desde que los medios tienen protagonismo, ha habido noticias falsas, y por eso precisamente la formación del periodista tiene esa exigencia que también debemos subrayar, y en las carreras de periodismo trabajar y valorar, del rol y la responsabilidad que tiene un periodista, ¿no? O sea, de no poner en los medios, o sea, el periodista opera, como dice Hugo Jaime, como guardián de entrada. O sea, antes de emitir una noticia, chequea la fuente, valida con 2 o 3 fuentes como la norma básica,
de manera de que lo que esté contando sea cierto, digamos, ¿no? Ujú. Y no tiene que ver con la cuestión de la objetividad o la subjetividad, sino es como la búsqueda de la verdad o de transmitir hechos y después sobre eso generar opinión. Ahora, ha habido muchos casos de noticias falsas que han levantado los medios, ¿no? Y ha habido muchas historias de rumores. O sea, el rumor es tan constitutivo de nuestras sociedades como las noticias, ¿no? Y la novedad es que el mundo de las redes sociales y los medios han multiplicado esto, lo han hecho mucho más visible, ¿no? Ujú. Antes los rumores eran de boca en boca, tenían efecto, existían efectivamente, no es que no existen, generan acciones, pero bueno, ahora como es tan fácil transmitir algo que el otro pueda creerse, que bueno, sí existe ese riesgo, ¿no? Pero yo también creo, y hay que trabajar en eso, y bueno, los medios lo trabajan mucho en marcar cuando algo es una fake news, ¿no? De hecho, existen medios dedicados a esto, Exacto. en las propias redes sociales, ¿no? Y yo creo que también hay una cultura ciudadana me ha pasado en muchos grupos, porque esto aparte circula por WhatsApp, que no es algo público, ¿no? Sí, ni siquiera es una red Exacto, abierta, ¿no? digamos. Claro, Exacto. pero me ha pasado Sí. en grupos que enseguida otro dice, che, pero eso es verdad, fíjate cuál es la fuente, quién lo dijo. Y entonces, bueno, se va armando como también un testeo colectivo, digamos, ¿no? ¿Crees que los periodistas siguen siendo líderes de opinión Yo hoy? creo que sí. Yo creo que en este mundo de fragmentación, y lo charlaba hace varios años con colegas periodistas, lo que más vale es el nombre y la marca, que en realidad podría traducirse en la credibilidad. O sea, yo ante tanta información, o sea, nosotros vivimos saturados de información. Sobreinformados. Sobresaturados, ¿no? Ujú. Es más, y las generaciones más jóvenes tienen un acceso infinito al conocimiento, lo cual no quiere decir un acceso accesible o viable. O sea, a veces eso se vuelve hasta te aturde, digamos, ¿no? De tanta información que hay. Entonces, tener buenos filtros y tener capacidad para hacer, como dice Adrián Amado, dieta informativa, comer lo adecuado, escuchar lo adecuado, elegir a quién escuchar. Sí. En ese escenario la credibilidad es lo que tiene más valor, ¿no? Entonces, los medios y los periodistas que tienen credibilidad, que han logrado sostener un nombre, un perfil, con el perfil político o temático que sea, son los más seguidos por eso, ¿no? Por la credibilidad. Yo creo que siguen siendo influencers, vamos a decirlo en términos actuales, aunque también aparecen estos otros influencers que tienen otras lógicas y que también comunican, que también cuentan historias. Entonces no hay que menospreciarlos, digamos, ¿no? Uno se forma opinión con todo eso. Es bien complejo, es bien interesante, es muy desafiante, pero es muy complejo, ¿no? Seguro. Andrea, una de las cosas que más he escuchado yo desde hace algún tiempo, no solo en esta última campaña, es a la gente decir no voto por convicción, voto al menos malo. Sí. ¿Eso es así? Es así, no solo en Argentina, vamos a aclarar. Es una... Yo creo que es de los desafíos que tienen las democracias, que bueno, es complejo de entender, pero en todos los países se ha dado como un distanciamiento entre lo que el sistema democrático permitía resolver de la conflictividad social. O sea, los conflictos sociales, las demandas, las necesidades se tramitan por los canales que un sistema democrático estableció, ¿no? A través de los legisladores, a través de instituciones, a través de movimientos. Y eso es lo que está un poco en crisis, ¿no? Que no se logra, o se han armado estructuras demasiado burocráticas, o no se logran respuestas rápidas a las demandas sociales, ¿no? Y aparecen demandas nuevas y cuesta mucho que la estructura institucional las incorpore. Y eso va generando deslegitimidad en los sistemas democráticos, ¿no? Eso es una de las preocupaciones que se vienen estudiando en general,
y donde también aparece el problema de las fake news, porque si hay deslegitimidad en lo democrático, ¿a quién le creo? ¿No? Y esto está lo que me decías, Marce, bueno, ¿los periodistas siguen siendo creíbles? ¿Cuáles? Yo diría sí, mucho, pero también hay otros actores que se escuchan y son creíbles, ¿no? Y en general el problema de las fake news no es tanto cuando circula, sino cuando una persona creíble o una autoridad o algún referente la toma propia y le da voz pública. Claro. O sea, el caso, por ejemplo, del movimiento antivacuna era un médico que lideraba el movimiento, ¿no? Entonces, que se hizo la movilización en Rosario. Sí. O en el caso de Trump, bueno, que tiene un montón de ejemplos de cosas que él mismo, que eran fake news, y él las decía. O sea que no es que las fake news generan problemas porque las circulamos los que no tenemos sino porque hay alguien que la legitima. Sino que hay alguien que las legitima, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Y bueno, yo creo que eso va ahora dando esta cuestión de qué confianza tenemos en que la política va a resolver los problemas que uno tiene, ¿no? Yo creo que eso sí, particularmente en Argentina, el hartazgo está muy relacionado con la falta de horizontes, ¿no? Yo creo que ese es lo que sentimos, o sea, esta cosa de no saber para dónde va a ir el país. ¿Y ¿no? eso quién lo arregla? ¿El Estado, la política misma? Y yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Por supuesto que la dirigencia política e institucional en general tiene un rol importante y muchas veces uno ve políticos que no están registrando lo que la gente demanda, ¿no? El hartazgo que hay respecto a la inseguridad, sobre todo en nuestra provincia, sí. Es muy fuerte, no hay más margen para... Hablas de políticos y no de candidatos, ¿no? Y digo, me parece que también eso también es algo a marcar. Hay muchos candidatos que por ahí no devienen de la política o de la trayectoria de militancia y que han tomado una preponderancia y también un juego que muchos partidos lo han tomado también para poner la cara votable, sí, a fin de ganar una elección. ¿Qué pasa con esos? Con estos candidatos. Hay dos miradas. Por un lado hay como un prejuicio de que por qué viene alguien de afuera y qué sabe. Es cierto que hay que conocer para tomar decisiones y formar parte del Estado, ¿no? Y para sobrevivir por lo menos en si ese se lo toma medio. seriamente, ¿sí? Pero por otra parte es legítimo. La democracia permite eso, que distintas personas puedan acceder, tienen derecho a votar y a ser votados, ¿no? El punto que está en crisis ahí en realidad son los partidos políticos, que algunos han perdido legitimidad y entonces esta recurrencia a figuras conocidas que permiten como disparar y ocupar lugares que los liderazgos tradicionales del partido no logran captar. Por eso aparecieron muchos periodistas como candidatos, ¿no? Últimamente. Totalmente. Igual la prensa y la política siempre estuvieron muy relacionadas y entonces hay como un deseo de los periodistas de ser políticos y de los políticos el juego y la cintura dentro del Estado y la burocracia administrativa es otra cosa. Digo, uno puede creer que llegar a algún cargo es automático y es mágico, pero una vez que estás te encontrás con un montón de cosas que no sabías que estaban ahí y que tenés que saber cómo manejarlas. No es un laburo sencillo. No, hay que sobrevivir, por eso digo. En ningún nivel, ¿no? Estas elecciones que fueron legislativas, te diría quizás es el espacio de las voces del debate, ¿no? Pero por supuesto hay que conocer las reglas de funcionamiento y los hábitos que ordenan esas reglas, los dispositivos y demás. El caso de Perman en nuestra ciudad, ¿no? Es un caso que llama la atención, que expresa claramente un voto antipolítica, ¿no? Sí, que estuvo presente en todas las seccionales. Yo me tomé el trabajo por ahí de entrar seccional por seccional, en algunas con muchísimo menor participación, pero sí, en todas estuvo presente. Sí. Andrea, me parece el hartazgo del que hablabas al principio, ¿no? De una de las características de esta última campaña. Ese hartazgo a la política o los candidatos convencionales. Sí, ¿no? Sí, bueno, Milei se basó en eso para hablar en contra de la casta política, por ejemplo, ¿no? El punto es dónde conduce eso. O sea, uno puede
emitir su voto bronca, digamos, Ujú. ¿no? Pero bueno, ¿eso qué construye? Porque no es que después hay que ver qué pasa, ¿no? Con Perman como referente o como, bueno, otros que vienen del mundo de la música tropical, que yo por eso digo, no está mal que sean candidatos, digamos. Y los que han El venido del tema deporte, es, años o atrás. del deporte, bueno, totalmente. El tema es que se entienda que hay que tener formación, hay que formarse, hay que rodearse de equipos, digamos, y no caer en la posibilidad de ser manipulado por otros actores que sí tienen otros intereses y que viven del juego de la política. Sí, o no caer en la soberbia del tenedor de votos también, digo, para poder gestionar hacia la comunidad. Me quedaron un montón de cosas para hablar. Pero ya ¿Cuándo estamos volvés? en tiempo. Cuando quieran. ¿Cuándo volvés? Cuando quieran, Bueno, quieran. dale, Ha porque sido aparte un gusto. Vicky se va a enojar porque no por estuvo. y no así- hubo cadáver exquisito, No hubo cadáver no hubo devoluciones, pero así bueno. que la próxima es con Victoria Bordas aquí también en la mesa para poder seguir. Sí, tiene que aprobar ahora un trabajo. Sí, Ah, Sí, yo no, pensé que iba a venir. vamos a esperar que apruebe primero y después vamos a después va a generar estar. la. El último fue muy bueno, así que está bueno para discutir, digamos. Vos sabés, ¿no? Tana, que la primera persona externa al grupo, a la cocina chica que vio la Toda y con quien charlé sobre el proyecto de Toda cuando era una portada impresa en una hoja 4 fue Andrea Balsaña. Así que es muy importante dentro de nuestro equipo. Es casi Sí. una madre para ti. Total, Porque- una madrina. Una Una madrina. Una Pero madrina. es que siempre es lindo que aparezcan nuevos medios, ¿no? Y bueno, yo los tengo que felicitar porque realmente sobrevivir con un medio impreso en este mundo tan vertiginoso, bueno, es un logro importantísimo, digamos. Pero ustedes han hecho mucho más que un medio. Entonces, eso es lo interesante. Un movimiento, como dice Sebas, un gran amigo, el hijo de la Tana. Gracias, Andrea. No, gracias a por ustedes. tenerte. Gracias, Andrés. Pronto te vemos. Bárbaro. Andrea Balsaña.